Bueno amigos, ya estamos listos para nuestra primera entrevista de hoy. Le doy la bienvenida en el estudio a Jorge Rodríguez, jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas, candidato lista a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital. Bienvenido, un gusto tenerte por aquí después de tanto tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Para mí también es un placer. Me voy a permitir quitarme este instrumento fundamental en la lucha contra el COVID-19. Es un placer realmente, aunque muy esporádicamente nos vemos, siempre es grato venir y encontrarnos y compartir algunas ideas. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, la corta perspectiva hacia el 6 de diciembre, las parlamentarias. Al sol de hoy, ¿qué lectura tienes sobre el ambiente general? ¿Cómo aprecias tú el ánimo de participación y la viabilidad de este proceso? Bueno, si yo fuera Alicán diría que estamos entrando a la última curva de esta campaña electoral que ha sido muy intensa hacia lo que es un evento obligado desde el punto de vista de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tú sabes que hay dos lapsos fatales, así se lo llaman los abogados en el caso de elecciones en Venezuela, que una es que el periodo presidencial debe iniciarse el 10 de enero, inmediatamente después de que se vence el anterior periodo, y otro es que la Asamblea Nacional debe instalarse cada 5 años el 5 de enero después de que se haya vencido el periodo correspondiente, que es el 4 de enero, en este caso, del año 2021. Y nosotros nos hemos soltado por la calle, yo me he ido casa por casa, he ido barrio por barrio, urbanización por urbanización, y hemos encontrado un entusiasmo creciente del pueblo de Venezuela hacia estas elecciones. Yo creo que hay una tremenda disposición por parte de las venezolanas y de los venezolanos de emprender un verdadero cambio dentro de, en este caso, del Parlamento Nacional, del Poder Legislativo Nacional. Ha hecho mucho daño, Eduardo, esa junta directiva que no ha parado en mientes en el daño que ha infringido a todo el pueblo de Venezuela. Recuerda cuando decían que las sanciones eran para unos pocos, que las sanciones eran solo para los chavistas, y a estas alturas del partido todo el pueblo de Venezuela, todas sus mujeres, todos sus hombres se percatan de que las sanciones afectan a todos por igual, de que son profundamente injustas, de que son profundamente crueles y de que además quienes piden y están acá a diario haciendo lobby para conseguir sanciones contra los empresarios, contra los profesionales, contra los trabajadores, contra los consejos comunales, contra las mujeres, las madres de Venezuela, no sufren esas sanciones que piden, porque por lo general no viven aquí en Venezuela y además de que no viven aquí en Venezuela, siempre están libres de los efectos de esas sanciones. Eso ha generado la disposición de las grandes mayorías del pueblo de Venezuela de participar en el evento electoral, que además implica, además de una obligación constitucional, implica la renovación del Parlamento Nacional. Además, con algunos elementos muy novedosos, interesantes e importantes que aumentan la participación democrática. Por ejemplo, ahora se van a elegir más diputados, 277 diputados en lugar de los 157 anteriores. Además, se van a elegir con mayor representatividad las listas y hay una lista nacional y eso da mayor posibilidad de que sea más variada, sea más variopinta la representación en la Asamblea Nacional. Yo creo que nos encaminamos hacia un evento que será ejemplar y que además va a ser un mensaje muy poderoso al mundo. Sobre todo un mensaje de que los venezolanos tenemos derecho, merecemos vivir en paz. Merecemos vivir y construir la prosperidad. Y además merecemos darnos los gobernantes, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes y los diputados y las diputadas que a nosotros nos parezca. Nosotros no nos metemos en las elecciones de ningún país del mundo. A estas alturas todavía no se sabe bien y a ciencia cierta quién es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya han pasado, al día de hoy, jueves, ¿cuánto han pasado? 18, 19 días de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros no nos metemos en eso. Eso no es problema de Venezuela. Tampoco debería ser problema de otros gobiernos del mundo la manera en la que los venezolanos administramos nuestra democracia. Dices que has encontrado entusiasmo a la gente y hay una situación complicada para el país, hay muchos desafíos, hay muchos asuntos que resolver. ¿Qué le dices tú a ese entusiasmo? ¿Hasta dónde puede llegar la novedad en el efecto de una nueva Asamblea Nacional para que el país mejore? ¿Dónde pueden estar los caminos para que una nueva Asamblea Nacional dé resultados distintos, por ejemplo, a lo que viene haciendo la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Dónde está la diferencia?
Yo creo que esta elección va a detener la agresión, Eduardo. Yo creo que va a ser un mensaje como el mensaje que ha mandado el pueblo de Bolivia en las elecciones presidenciales que acaba de tener, después de un golpe de Estado, después de una represión brutal, después de que unas elecciones justamente ganadas por Evo Morales le fueron arrebatadas por la vía violenta, pues exactamente un año después el pueblo de Bolivia dio una respuesta tan contundente que no le quedó más remedio a los centros de poder mundiales que reconocer que se habían equivocado, que reconocer que el golpe de Estado que impuso la señora Áñez fue un error y que debió haberse respetado la voluntad popular. Yo creo que si se le preguntara a las personas que votaron por estos señores que tienen 5 años, no solamente tratando de destruir el país, sino destruyendo la institución de la Asamblea Nacional. Ahí no existen ni las palmeras ni los chaguaramos que estaban antes allí. Allí no existen ni las oficinas. Ellos no se dedicaron. Dime cuántas leyes hicieron en favor y en pro del país en estos 5 años. Una sola ley que sea para ayudar a algún ciudadano o alguna ciudadana venezolana. Absolutamente ninguna. Se dedicaron a procurar el derrocamiento violento del gobierno constitucional, promover situaciones de violencia que incluyeron cosas atroces como quemar gente viva por su color de piel, promover sanciones por parte de la administración Trump y de otros países. Van más de 450 sanciones, y no son sanciones contra líderes del gobierno, de la revolución chavista, son sanciones contra ti, Eduardo, son sanciones contra los técnicos que están hoy ayudándonos en esta entrevista, son sanciones contra todas y todos nosotros. Es decir, estoy seguro que esta elección va a detener esa situación de agresión, le va a quitar argumentos a quienes señalan que esas sanciones son para ayudar a Juan Guaidó, porque bueno, ya fenece su periodo como diputado a la Asamblea Nacional. Por otro lado, hay que ganar tiempo en todo el tiempo que se ha perdido, hay que tratar de recuperar todo el tiempo que se ha perdido. Hay muchas leyes importantes que tienen que trabajarse, que tienen que elaborarse. Una ley de emprendimiento que acompaña a la ley antibloqueo, que es una ley fundamental porque va a permitir que vuelvan las inversiones en Venezuela que han sido atacadas por las sanciones y por el bloqueo. Pues la ley antibloqueo lo que persigue es promover que el capital extranjero vuelva a entrar con la suficiente seguridad al territorio. Esa ley antibloqueo tiene que acompañarse de otro grupo de leyes que aumenten la seguridad de esa inversión extranjera que llegue al país, además de una ley de emprendimiento para que pequeños y medianos empresarios e industriales puedan involucrarse en los mecanismos de la ley antibloqueo, una ley de la economía digital que nos permita solventar en modo alguno el bloqueo financiero al que está sometido Venezuela, una ley para la protección de la mujer venezolana, pero en un sentido profundo y amplio. En Venezuela tiene que acabarse la violencia doméstica contra la mujer para siempre, y en caso de que ocurra tiene que ser duramente castigado. Nunca más un femicidio en Venezuela. Esos son un grupo de leyes de protección que tenemos que avanzar aún más. Y en última instancia, yo creo, Eduardo, que es fundamental que nos imaginemos, los diputadas y los diputados y la representación del pueblo que va a estar allí, ¿cuál es la Venezuela que queremos construir para los próximos 20 y 30 años? Una Venezuela que se aleje de la diatriba estéril, que se aleje de la violencia y que se aleje de la confrontación sin resultados. Tú puedes confrontar ideas. Fíjate que algunos sectores de la oposición están proponiendo una comisión amplia de la Asamblea Nacional Nueva para promover el levantamiento de sanciones y el bloqueo contra el país. Nosotros estamos completamente de acuerdo con eso. Si hay una posición por parte de algún sector político dentro de la Asamblea de interpelar a algún ministro por algún error que se esté cometiendo, por alguna falla, por un servicio que no esté funcionando, pues nosotros vamos a arrimar nuestros votos en la Asamblea Nacional para que los ministros sean interpelados, que la Asamblea recupere su función controlora, que ni eso han hecho. Es una función que es fundamental en el ejercicio del Parlamento, es la Contraloría Real, un ministro que no esté trabajando bien, un presidente de un instituto que no esté trabajando bien. Esos son elementos de recuperación de la función de la Asamblea Nacional. Y por último, en cuanto a lo que significará esta nueva Asamblea, es que la Asamblea debe conformarse, Eduardo, en el verdadero epicentro de un diálogo amplio, político, cultural, social, económico, que todos los sectores del país piensen como piensen, incluso aquellos que no han participado en la elección parlamentaria, sientan que ese es el espacio por excelencia para la búsqueda de un acuerdo, para la negociación y en todo caso para confrontar ideas. Jorge, aprovecho este punto que era justamente parte de mi próxima pregunta. Vamos a la pausa y quiero que al regreso entremos de lleno en las posibilidades que tiene el diálogo, la negociación,
en el marco de esta situación de sanciones, incluso, según se viene diciendo, ya pronto Joe Biden asumirá la presidencia de los Estados Unidos. Si eso puede representar una variable que posibilite algún espacio y alguna oportunidad para ponernos de acuerdo en beneficio de todos los venezolanos. Así que al regreso, amigos, manténganse allí, frente a la pantalla, pegaditos a la radio, conectados a internet. Regresaremos con Jorge Rodríguez. Seguimos, amigos, con Jorge Rodríguez, jefe del Comando Nacional de Campaña, Darío Vivas, candidato lista a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital. Jorge, el diálogo. Fíjate que las sanciones tienen como gran finalidad presionar, pero bueno, podríamos estar hablando aquí muchísimo tiempo sobre las consecuencias y el alcance de las sanciones. ¿Qué posibilidades ves tú del diálogo en Venezuela? Sí. ¿Hasta dónde podrían darse los acuerdos? ¿Por dónde lo van a intentar? ¿Y qué tiene que ver con esto una nueva Asamblea Nacional? Yo creo, Eduardo, perdóname que en eso tenga una contradicción contigo. Yo creo que las sanciones no están aplicadas para presionar, están aplicadas para un cambio de régimen, para el derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela. El presidente Maduro ha convocado en más de 300 ocasiones un diálogo de todo tipo, han sido diálogos secretos. Pero la presión es para eso. Claro, pero no para que se emprenda un diálogo, al contrario. Cuando no, es que yo no estoy diciendo que... Exacto, para generar el derrocamiento. Disculpa, no. Acuérdate, bueno... Claro. Acuérdate que incluso Guaidó ha venido hablando de eso, presión, las cartas arriba, las cartas abajo, pero... El tema es las consecuencias reales y amplias de la... Incluso, Eduardo, lo dijo Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, en una entrevista al diario El País hace una semana, dijo que Estados Unidos, que la administración de Donald Trump había saboteado el diálogo de Barbados porque aumentó la virulencia y aumentó la presión, como tú bien dices, en el marco de ese diálogo que se venía emprendiendo con la facilitación del gobierno de Noruega. Bien, nosotros hemos participado en una gran cantidad de iniciativas que han tenido éxito, o en todo caso que han tenido resultados apreciables. No se desbordó la violencia en el año 16 porque estábamos en un diálogo secreto con la oposición venezolana. No se desbordó la situación de gravedad que tuvimos en el año 17, a pesar de que hubo expresiones de violencia extrema y más de 100 venezolanos resultaron asesinados en esa oportunidad, pero la constituyente significó un mecanismo de consulta al pueblo que trajo la paz de manera casi automática. Avanzamos mucho en República Dominicana. Lamentablemente, las presiones del gobierno de Donald Trump no permitieron que se cristalizara ese acuerdo, pero todas las garantías electorales que ya se habían acordado en República Dominicana y que después se refrendaron en el diálogo de Barbados son las que se están aplicando con la elección de este próximo 6 de diciembre. Al sistema electoral venezolano, que tirios y troyanos confirman que es un sistema altamente eficiente, que es un sistema rápido, que es un sistema transparente, se agregaron una cantidad de garantías que eran las peticiones principalmente de la oposición venezolana. No ha habido una elección en Venezuela como esta en el sentido de todas las garantías, auditorías a registro, auditorías a software de votación, auditorías a máquinas de votación, de manera que eso es consecuencia directa de los acuerdos que llegamos con la oposición. En el mes de marzo de este año, en el marco del inicio de la pandemia en Venezuela, se dieron una serie de reuniones para que fueron iniciativas del presidente Maduro para lograr arrimar el hombro de manera conjunta a algo terrible, atroz, que estaba ocurriendo a la humanidad, que era el inicio de la pandemia por COVID. Y la mayoría de los factores de la oposición estuvieron de acuerdo con emprender ese diálogo y llegar a un acuerdo de hacer un alto al fuego, como pidió el secretario general de Naciones Unidas y el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, y entre ambos ayudar a la población respecto a la pandemia por COVID. Todos estuvieron de acuerdo menos Juan Guaidó. Y lamentablemente Juan Guaidó aplicó un mecanismo de veto a ese acuerdo y no se pudo emprender lo que hubiera sido un gran ejemplo para el pueblo de Venezuela, y es que los factores políticos emprendiéramos juntos la pandemia por COVID. Tuvimos que hacerlo solamente desde el gobierno del presidente Maduro
y con muchísimas dificultades, porque ni siquiera en esas condiciones se nos permitió levantar algunas medidas sancionatorias o de bloqueo para comprar insumos, tapabocas, respiradores, etc. Yo creo que se ha avanzado bastante para responder en concreto a tu pregunta y creo, Eduardo, que lo primero que tiene que hacer esa Asamblea Nacional que se instale el 5 de enero es convocar a un diálogo a todos los factores políticos, a todos, repito, a todos. Los que estamos allí, estaremos allí representados como diputados y diputadas, los que se sienten que no está representado su grupo político, su partido político, pero también hay que convocar a los empresarios, porque si queremos construir prosperidad tenemos que hacerlo conjuntamente con la empresa privada de Venezuela, tenemos que convocar a los trabajadores, tenemos que convocar a los representantes de la cultura, tenemos que buscar a nuestras mujeres para que hablemos de salud sexual y reproductiva. Es decir, hay mucho trabajo que hacer, sobre todo alrededor del diálogo. Y creo que el mensaje que va a mandar el pueblo de Venezuela es, miren, si quieren ayudar, un mensaje al mundo es, si quieren ayudar, ayúdennos. Y la mejor forma de ayudar es que busquemos dirimir nuestras controversias en paz. Y la única manera de hacerlo es por la vía del diálogo. A propósito del mensaje al mundo, hay una cantidad de países que desde ya dicen que no se dan las condiciones para las parlamentarias el 6 de diciembre. ¿Cómo ponderas tú ese rechazo a priori? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué peso tiene eso? Incluso si podrían si podrían darse acciones, escenarios para que hubiera un cambio de opinión en ese sentido. Mira, nosotros tenemos que cumplir con la Constitución. Nosotros se lo dijimos a los representantes del señor Josep Borrell que vinieron aquí y adujeron no que no hubiera garantías para las elecciones, no que no fueran unas elecciones competitivas y justas, sino que no tenían tiempo para instalar la misión de observación europea. Ese fue el único argumento que ellos nos presentaron cuando le hicimos una petición que fue producto de un acuerdo al que habíamos llegado con sectores de la oposición, con la Mesa de Diálogo Nacional y también con los sectores que representa Enrique Capriles, representa Stalin González, que fue una búsqueda de un mecanismo de observación amplio que le permitiera a todos los sectores de la oposición participar en la elección. No nos dijeron que las elecciones no eran competitivas y que no había garantía. Dijeron que no tenían tiempo para participar en el evento electoral. Y una cosa que yo creo de algunos de esos países que he visto las declaraciones es que andan entrampados en una inercia que no los va a llevar a ninguna situación favorable. ¿Qué va a pasar el 4 de enero? Bueno, el 4 de enero, según esta Constitución, no sé qué dice la Constitución de España ni la Constitución de Francia, pero en esta Constitución dice que el 4 de enero vence el periodo de estos diputados que fueron electos en diciembre del año 2015 y se debe instalar el 5 de enero una nueva asamblea. ¿Qué van a hacer? ¿Van a decretar la dictadura del guaidoseado? ¿Van a seguir insistiendo en un gobierno de Narnia que no existe, ni siquiera para ellos? Porque nosotros tenemos nuestros representantes diplomáticos ante el Reino de España, ante el gobierno de Francia. España tiene sus representantes diplomáticos aquí y cuando necesitan dirimir algún asunto relacionado con los dos países, no van al gobierno de Narnia. Hablan con el canciller del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Y yo he escuchado, lo que pasa es que no puedo decir de quién lo escuché, a un alto representante europeo decir, no sabemos qué hacer con el vértigo, palabras textuales, no sabemos qué hacer con el vértigo del 5 de enero. Pues es muy sencillo. 1, déjennos a nosotros trabajar en paz. 2, acompañen cualquier iniciativa de diálogo. También he escuchado eso por parte del gobierno de España, por ejemplo. He escuchado de muchos gobiernos del mundo que después de la elección, cuando se haga un llamado a un diálogo constructivo, pues se van a incorporar, porque es que no queda otra vía. La otra vía es el abismo, la otra vía es la violencia, la otra vía es el derrocamiento violento de un gobierno que fue electo por los votos del pueblo de Venezuela en mayo del 18. La otra vía es desconocer los mecanismos constitucionales para escoger los representantes, como es lo que dice para elegir al Parlamento Nacional. Entonces, acompañen cualquier iniciativa de diálogo. Nosotros estamos listos y dispuestos, ya lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, incluso con quien quiera que sea electo o que resulte al final proclamado presidente, porque entiendo que ya un presidente fue electo en Estados Unidos, pero quien sea al final proclamado presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, siempre estaremos listos y dispuestos para un diálogo constructivo con respecto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación y a la búsqueda pacífica de soluciones. Tenemos que hacer otra pausa
Fíjate, desde ya, como suele ocurrir a final de cada año, se habla de las posibles perspectivas del año siguiente. Yo quisiera que nos hablaras un poco del 2021 y de ese tránsito posible hacia una recuperación, cómo manejar el tema de las sanciones, un tema tan delicado, Jorge, como es el del combustible. Es decir, a través de las alianzas que hasta ahora se tienen con Irán, las condiciones de la refinería, pero ¿hasta qué punto pueden mejorar las condiciones de los venezolanos tal como están las cosas hoy? Correcto. Porque están las sanciones con todos sus efectos y yo creo que ese es un tema interesante. En todas las variables que al regreso tú quieras incluir, por favor, comparte con nosotros el análisis de tu visión del próximo año. Amigos, regresaremos. Amigos, esto es publicidad. ¿Te has preguntado cómo Fospuca cuida a quienes cuidan nuestras calles? Te recuerdo que este viernes a las 10:30 de la mañana estaremos en la Plaza Sadel haciendo entrega de unidades para la recolección de desechos, para mantenimiento de espacios públicos de Fospuca, para el municipio Baruta. Te esperamos a las 10:30 de la mañana. Será un acto emotivo, un acto informativo. La vamos a pasar muy bien. Incluso hay música, les doy ese dato. Venezuela es un país lleno de caminos y anoche realmente hubo un gran apoyo a la transmisión en YouTube Live del lanzamiento de la nueva Prado. Estamos muy contentos junto al equipo de Toyota de Venezuela, de Ars Publicidad, de ADC Multigroup o Media Group, y realmente la nueva Prado es más que una camioneta. Ha llamado mucho la atención. Así que puedes ir a YouTube, buscar esta transmisión para que conozcas en detalle, por fuera y por dentro, la nueva propuesta de Toyota. Más de 60 años en Venezuela, 58 concesionarios. Cada país, cada camino es diferente. Toyota de Venezuela. Vida Pets, el segundo hogar de tu mascota, el segundo hogar de Milka. Vamos a ver si el fin de semana. Ayer me decía Patricia Piña de Ars, le toca paticure, las uñitas, las pezuñitas de Milka. Vamos a ver, porque este fin de semana creo que intentaremos ir a la playa, cumpleaños Diego, y quizás en algún momentito el domingo, ya de regreso, podamos pasar por Vida Pets. Me encanta ir a Vida Pets en cualquiera de sus sedes: calle Madrid de las Mercedes, Centro Comercial Valle Arriba, La Trinidad, Centro Comercial La Granja en Valencia, Centro Comercial Las Trinitarias en Barquisimeto. La vida es hermosa y con tu mascota mucho más. Vida Pets, el segundo hogar de Milka, el segundo hogar de tu mascota. Alimentos El Prado. Qué maravilla de productos logra día a día. Qué orgullo, qué pasión por lo que hacen, por su gente, por las huellas y la trayectoria de una familia. Es verdaderamente fascinante. Alimentos El Prado, indetenible en todos estos días. Y recuerda el jamón ahumado de cerdo tipo chowder. Es una delicia, es un pasapalo. Tú haces un rollito, lo disfrutas y es un placer de pasapalo. Ese es el jamón ahumado, el chowder, el que va en el tradicional pan de jamón, y por supuesto también como nuestra tocineta, porque producimos embutidos y ahumados. @Alimentos El Prado. Alimentos El Prado. Sabemos lo que te gusta. Bueno, Jorge Rodríguez, ¿hasta qué punto, mientras se dan posibles acuerdos, consensos elementales para una mejor convivencia para todos los venezolanos, el país se puede hacer viable para que la gente tenga confianza en invertir, para que la gente siga en su lucha por un mejor futuro? Sí. Porque en el medio de todo hay un país deseoso de hacer las cosas. ¿Cómo describirías tú ese 2021? Mira, el presidente Maduro, cuando convocó a la constituyente del año 17, dijo, la constituyente traerá la paz. Y tenía razón. En efecto, inmediatamente después de la elección constituyente del 30 de julio del 2017, pues se acabaron las guarimbas, se acabaron los cierres de calles, se acabó la violencia, se acabó la quema de personas vivas, y Venezuela emprendió, los sectores políticos del chavismo y de la oposición, emprendimos un proceso
de diálogo que, como te dije antes, aun cuando no se logró firmar el acuerdo, por razones que ya todos conocemos, pues se avanzó en muchos elementos importantes. Yo creo que esta elección parlamentaria traerá la prosperidad. Y no lo digo en saco roto, Eduardo. Creo que, por una parte, lo que te dije antes, el mensaje... ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Y acuérdate que te comenté incluso lo del combustible, que Sí, es elemental. ya voy para allá. Además de otros servicios básicos. Ya voy para allá. Yo creo que el elemento más importante de ese mensaje que Venezuela le tiene que mandar al mundo es, miren, las sanciones son ilegales, son ilegítimas, son crueles y agreden a toda la población de Venezuela, y es necesario emprender un camino para desactivar aquellas sanciones que afectan a la población. Y yo creo que eso va a ser escuchado. Estoy seguro que eso va a ser escuchado. Por otra parte, Venezuela ya ha ideado una serie de mecanismos para sortear los bloqueos y las sanciones que ya van a empezar a dar resultados los primeros meses del año que viene. Hay otro elemento importante, y es que Venezuela tiene que abandonar su condición de economía de puertos. Estas sanciones nos han enseñado con mucha dureza que debemos hacerlo así, y que Venezuela tiene que empezar a producir, como en efecto está ocurriendo con los alimentos que consume, los medicamentos que necesita, los insumos industriales que requiere, y en el caso que tú mencionas de la gasolina, pues hay un hecho real, cierto, incontrovertible. A Venezuela le ingresaban, Eduardo, en el año 2014, 54.000 millones de dólares anuales por concepto de la renta petrolera. Al día de hoy, Venezuela ha recibido menos de 500 millones de dólares este año 2020 por concepto de renta petrolera. Es como que a ti te dijeran, de la noche a la mañana, usted a partir de hoy va a empezar a ganar el 1% del salario que percibía anteriormente. Y aún así, con todo lo poco que entra, se dispone para enfrentar con muchísimo éxito la pandemia por COVID, para que 6 millones de hogares reciban su bolsa CLAP todos los meses, para que haya educación, salud gratuita, la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha construido más de 3 millones de viviendas. Es un evento casi milagroso y ha sido consecuencia de que los pocos recursos que han entrado se han dispuesto casi en su totalidad para las grandes mayorías. Y creo que por esa vía, por ejemplo, Venezuela ya reparó con muchísima dificultad sus refinerías, con muchísima dificultad. Tuvimos que en secreto comprar los insumos porque la administración Trump nos prohibió, incluso una refinería que fueron construidas con tecnología norteamericana, prohibió que se nos vendieran los repuestos necesarios para la recuperación de las refinerías. Y al día de hoy ya podemos decir que va a haber una recuperación total en los próximos días de al menos las refinerías y la refinación, de gasolina necesaria para el consumo de toda la población del país. Yo creo que hay una enseñanza de que tenemos que ver hacia adentro en el momento de sortear los bloqueos y las sanciones, y también tenemos que ser un poco más eficientes. Todo hay que reconocerlo y todo hay que decirlo, Eduardo. No es solamente el bloqueo y las sanciones. También hay mucha indolencia, también hay ineficiencia y también hay quinta columna enquistados dentro de la industria petrolera que tienen que ser expulsados de allí para que la industria petrolera venezolana pueda cumplir con la misión que tiene encomendada. Quiero tocar un punto que tiene que ver en términos generales con el drama de la migración y el tema particular de Trinidad y Tobago. Bueno, se le ha pedido al gobierno que se pronuncie, que hable sobre un asunto que es elementalmente relacionado con los derechos humanos. ¿Cuál es el punto de vista? No sé si puedes hablar en nombre del Estado venezolano, pero ¿qué podrías compartir? ¿Qué has leído tú en estos capítulos tan complicados con la deportación de estos niños, de estas personas desde Trinidad y Tobago? Mira, yo no puedo en modo alguno arrogarme la misión de la diplomacia venezolana, que la lleva el presidente Maduro a través de su canciller, el canciller Jorge Arriaza. Sí sé que frente a esta situación de Trinidad y Tobago, muy odiosa, muy enojosa, hay dos eventos reales. Una, que nuestra embajada, porque pregunté, y así ha sido, nuestra embajada en Trinidad ha estado pendiente de esta situación, pendiente y consultando permanentemente a la Cancillería venezolana y conversando con el gobierno de Trinidad y Tobago para que se solvente. Y la otra cosa es que esto es un asunto muy serio, Eduardo, para estar dándoles visos de politiquería. Cuando uno ve a estos representantes de estos sectores que tanto daño han hecho, que ni siquiera viven en Venezuela, que viven en Washington, que viven en Miami, que viven en Nueva York,
o que viven en Bogotá tratando de sacarle algún tipo de provecho político a una cosa que es demasiado seria y que nuestra Cancillería ya está atendiendo, el único mensaje que podría mandarles, por favor, no hagan politiquería de una situación tan complicada, de una situación que ya Venezuela está atendiendo a través de su Cancillería. Lo único que yo te podría decir es que ojalá no vuelvan a ocurrir situaciones como esa que se presentó. Mire, ya para cerrar, me quedan un par de minutos. El mensaje de conclusión hacia el corto camino al 6 de diciembre. Yo insisto en que este es el momento de que nuestra voz sea escuchada. Este es el momento de que Venezuela alce su voz para decirle al mundo que nosotros tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos derecho a darnos las instituciones, los gobiernos, los representantes, que a nosotros nos parezca a través de el único instrumento que conoce la democracia para cumplir ese tipo de trámites, y es el mecanismo del voto. Su voz tiene usted derecho de que sea escuchada, y esa voz solamente podrá ser escuchada por la vía del voto. Vote por quien usted quiera. Ojalá, si vota en Distrito Capital, vote por los representantes del Gran Pueblo Patriótico, que vamos en alianza perfecta a las próximas elecciones. Pero si usted tiene una manera diferente de pensar, no se quede en su casa. Vaya y vote por quienes piensa que puedan ser su mejor representación ante la Asamblea Nacional. Lo otro es el silencio, lo otro es el abismo, lo otro es negarse a que su voz sea escuchada. Este es el momento de alzar la voz para que cambie todo en esa Asamblea Nacional. Bueno, gracias por esta visita, mucho éxito y espero que pronto podamos volver a recibirte por acá. Gracias, Álvaro. Jorge Rodríguez, jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas, candidato lista a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital. Sigan allí, amigos, regresaremos.